Bueno, vamos a continuar con la clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aclarar. No, bro, no. Por mi parte, no. Ok, Creo que nada, profe. bueno, terminación del contrato por preaviso. Es la terminación del contrato por tiempo indeterminado por parte del empleador donde no debe alegar justa causa y se presume el despido injustificado y la obligación de abonar la indemnización correspondiente. Con el preaviso, lo que el empleador no paga es la indemnización por preaviso, como les dije. El preaviso, de acuerdo a la antigüedad que cada uno tiene, es de 30 días, es de 45 días y es de 60 días. Si, por ejemplo, te echó y no te preavisó, te tiene que pagar, si tenés más de 10 años de antigüedad, son 60 días que serían dos sueldos. Si ganas 5 millones de guaraníes, entonces es 10 millones lo que te tienen que abonar en concepto de preaviso. Y si ganas sueldo mínimo, serían dos sueldos mínimos, ¿verdad? Bueno, con el preaviso, lo que el empleador no paga es la indemnización por preaviso, pero deberá abonar el sueldo al trabajador durante el periodo que dure el preaviso, ¿verdad? Mi preaviso, por ejemplo, tengo 30 días de preaviso, de los cuales el empleador me debe de dar 2 horas al día para que yo pueda salir a buscar un trabajo o 8 horas un día, que sería un día no trabajado para poder buscar mi trabajo, ¿verdad? Em, la finalidad del preaviso es darle al trabajador la posibilidad de buscar nuevo empleo, dándole licencia diaria de 2 horas por día y para el empleador el buscar un sustituto para el trabajador que sale. Los plazos legales del preaviso lo expresa el artículo 87 del Código Laboral. Cuando se trata de un contrato por tiempo indefinido, ninguna de las partes podrán terminarlo sin dar preaviso a la otra, salvo lo dispuesto en el artículo 81 de este código conforman las siguientes reglas. Cumplido el periodo de prueba hasta un año de servicio, tiene 30 días de preaviso. De más de un año hasta 5 años, tiene 45 días de preaviso. De más de 5 años o hasta 10 años, tiene 60 días de preaviso. Y de más de 10 años de antigüedad, tiene 90 días de preaviso, que equivale a 3 meses de salario. De 5 años hasta 10 años es 60 días y más de 10 años son 90 días de preaviso, que generalmente aquí es donde se recarga más el monto de la indemnización cuando el empleador no te preavisa directamente o porque está muy nervioso, muy ofuscado, te echa sin preavisarte nada. Bueno, ahí terminó lo que sería la parte de terminación del contrato laboral. Entonces, la diferencia con la suspensión del contrato es que el contrato se mantiene los efectos de dicho, de lo que está estipulado dentro de ese contrato de trabajo. Sin embargo, cuando se termina el contrato de trabajo, se suspende, o sea, termina cualquier efecto y cualquier relacionamiento entre el empleador y el trabajador. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el contrato colectivo de trabajo. Bueno, concepto del contrato colectivo de trabajo. Es todo acuerdo relativo a las condiciones de trabajo celebrado entre un empleador o un grupo de empleadores por una parte y por la otra parte varias organizaciones representativas del trabajador, que sería el sindicato, porque el sindicato es la personería jurídica
a través de sus representantes legales, quien se encarga de hacer las revisiones de dicho contrato eh, colectivo. Entonces, lo que hacen ellos es buscar mejores condiciones para sus agremiados o para sus afiliados, ¿verdad? Los sujetos, empleador y o sindicato de empleadores, los sindicatos de trabajadores y la autoridad administrativa del trabajo para la homologación. Forma, el contrato colectivo de trabajo se redactará bajo pena de nulidad en tres ejemplares, una para la parte empleadora, otra para la parte trabajadora y el tercero que será presentado para su homologación y registro en el organismo administrativo del trabajo, que es el Ministerio del Trabajo. El contrato colectivo de trabajo no producirá efectos legales, sino desde el momento en que fuera homologado. O sea, yo puedo firmar mi contrato colectivo de trabajo con el empleador, pero no va a tener efectos legales. ¿Por qué? Porque ese contrato debe estar homologado por la autoridad administrativa del trabajo, ¿verdad? Que es quien se encarga de homologar dicho acuerdo entre las partes. Y a partir de esa homologación, ahí recién ese contrato surte todos sus efectos legales. ¿Cuál es el objeto? Establecer condiciones de trabajo o las condiciones de los contratos individuales en una rama específica del trabajo. Registro producirá efecto de su registro o homologación por la autoridad administrativa del trabajo. Duración del contrato colectivo puede celebrarse por un tiempo determinado, por un tiempo fijo y por una duración de una empresa u obra determinada. El contrato colectivo de trabajo celebrado sin duración determinada puede rescindirse por cualquiera de las partes previa notificación por escrito dada a la otra en 30 días de anticipación. Terminación del contrato de condiciones de trabajo, casos y efectos, por mutuo consentimiento o por caso fortuito o de fuerza mayor. El contrato colectivo de trabajo terminará por mutuo consentimiento de las partes, por las causas pactadas y por caso fortuito o fuerza mayor. Y la rescisión de ese contrato debe hacerse 30 días de anticipación por cualquiera de las partes. Bueno, ahí terminó lo que es contrato colectivo para que puedan eh, tener así una referencia o para que se comprenda mejor. El contrato colectivo es el contrato que celebran los sindicatos a favor de los trabajadores buscando mejores condiciones de trabajo y para que ese contrato colectivo de trabajo pueda surtir todos sus efectos legales, debe estar inscrito en la autoridad administrativa del trabajo, que es el Ministerio del Trabajo. A partir de ahí, recién, él surte todos sus efectos legales en caso de incumplimiento de algunas de las cláusulas estipuladas dentro de ese contrato de trabajo. Entonces, ese contrato colectivo se hace en tres copias, uno para el empleador, otro para el sindicato y otro para la autoridad administrativa del trabajo, en tres ejemplares. Bueno, la lección 12 de los derechos de huelga y paro. Huelga, reconocimiento y alcance. El derecho a huelga está reconocido por la Constitución Nacional. En uno de los artículos de las tareas que yo le di, habla de la huelga y del paro y no alcanza a los miembros de las fuerzas públicas, policía y militares. Y también lo hace el Código Laboral. ¿Por qué les parece que dice que no alcanza a la fuerza pública, policía y militar? Las fuerzas públicas están regidas por otras leyes. En el caso de la policía, por ejemplo, por la ley 222, porque es una fuerza jerarquizada eh, que viene de mayor a menor. Y también porque no, en caso de, o sea que solamente en Paraguay existe esta ley, porque en otros países los policías, tanto militares, pueden
Manifestarse. Pueden manifestarse, pueden Sí, organizarse y hacer su manifestación, ¿verdad? Pero en Paraguay no. Por el hecho de simplemente de que, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la Policía Nacional hace una manifestación y hace un brazo caído un día? sí, Va a ser un caos total, va a ser. así mismo. No está previsto nomás en nuestras leyes en caso de que ocurra eso con las fuerzas públicas. Sí. Y más que nada, el principal, o sea, que es porque ellos se encargan, como decís, de la seguridad del país, policial, seguridad ciudadana y militar, por resguardar nuestra soberanía, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y como decís, ¿qué pasa si ellos van a la huelga? ¿Quién van a estar para reprender aquellas acciones u omisiones por parte de los ciudadanos que habitamos dentro de esta sociedad? O sea, va a ser un caos. De hecho, que ya pasó un caos con este tema que pasó enfrente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Un grupo de personas que armaron disturbios y de igual forma esa cantidad de personas de policías no pudieron contenerle a esas personas que estaban manifestándose. ¿Qué hace la Constitución? Garantiza la libertad de manifestarse, pero pacíficamente, dice. Lastimosamente acá no se entiende más bien cuando se realiza, por ejemplo, alguna marcha o manifestación para resguardar nuestros derechos como ciudadanos. Lastimosamente se recurre a la violencia, entonces así no se puede lograr nada. O sea, eh, eh, tenemos lastimosamente conceptos erróneos, ¿verdad? Porque la manifestación de manifestarse podemos hacerlo, pero debe ser de forma pacífica, sin crear disturbios. Pero, por ejemplo, en otros países, como dijo el compañero, sí ellos tienen la libertad de poder manifestarse o de hacer un paro para solicitar mejores condiciones de trabajo, pero lastimosamente acá por rango constitucional está prohibido, tanto fuerzas militares como la Policía Nacional. Todos los trabajadores de los sectores públicos y privados tienen derecho a recurrir a la huelga. En caso de conflicto de intereses, los empleadores gozan del derecho al paro en las mismas condiciones. Los derechos de huelga y paro no alcanzan a los miembros de la Fuerza Armada de la Nación ni a los policías, ni a los de la policía. La ley regula el ejercicio de estos derechos de tal manera que no afecten servicios públicos imprescindibles para la comunidad, que en este caso es la seguridad de la ciudadanía. Todos los trabajadores tienen derecho a declararse en huelga de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Nacional. Huelga es la suspensión temporal, colectiva y concertada del trabajo por iniciativa de los trabajadores para la defensa directa y exclusiva de los intereses profesionales. ¿Por qué? Porque lo que buscan con el paro es mejores condiciones laborales. Pero también hay que tener en cuenta que la huelga debe ser declarada legal, porque de ser declarada ilegal, ahí es cuando empiezan a haber los famosos terminación del contrato, ¿verdad? Porque la huelga fue declarada ilegal. Se fundamenta en la justicia social por la defensa de intereses profesionales y colectivos de trabajo. La forma y finalidad del ejercicio del derecho de la huelga será pacífico y consistirá en la cesación de los servicios de los trabajadores afectados sin ocupación por los mismos de los centros de trabajo o de cualquiera de sus dependencias. Cuando, por ejemplo, los personales de blanco se van a la huelga, ellos no pueden dejar vacíos los hospitales públicos, ni los privados en el caso, pero los privados no se van luego, porque ahí es otro tipo de accionar, vamos a decir. Pero en la parte pública no se puede quedar una institución o un centro de salud sin profesionales. Se tiene que dejar eh, personales que puedan atender a las personas quienes necesitan. Lo mismo va para la SAT y para la ANDE. Tienen que quedar personales para cubrir algunas necesidades de la población. Pero lastimosamente no sucede así. A veces están vacíos, no hay nada, o de repente si tienen que estar de guardia no vienen, o sea, es así, lastimosamente. Los trabajadores de los servicios públicos imprescindibles para la comunidad, como ser suministro de agua, energía eléctrica, hospitales, deberán asegurar, en caso de huelga, el suministro mínimo esencial para la población. Los hospitales deberán mantener activos los servicios de primeros auxilios y de todo servicio necesario para
no poner en peligro la vida de las personas. Requisitos para la declaración de huelga tiene dos tipos de requisitos, uno de fondo y otro de forma. ¿Cuál es el de fondo? Que tenga por objeto la defensa de los intereses profesionales, que como les dije, mejores condiciones de trabajo. Y dos, que sea pacífica. No ocupar la planta o lugar del trabajo, permitir el libre acceso a la empresa, salvo que el empleador ocupe sustitutos del trabajador durante la huelga, que no afecte los servicios públicos, que sea causada por la negativa del empleador de negociar el contrato colectivo o incumplimiento del mismo o por solidaridad a huelgas generales. Requisito de forma, que sea decidida en Asamblea General o en el Comité de Huelga en caso de no estar sindicalizados. Presentar el acta y la firma de los asistentes a la Asamblea que decidieron declarar la huelga al Ministerio del Trabajo con 72 horas de anticipación. Comunicar al empleador la declaración de la huelga, los objetivos y la duración con 72 horas de anticipación. Las huelgas no son por tiempo indefinido. La huelga es ilegal cuando no tenga por motivo o fin o no tenga relación alguna con la promoción y defensa de los intereses de los trabajadores, cuando es declarada o sostenida por motivos estrictamente políticos o tenga por finalidad directa ejercer coacción sobre los poderes del Estado, cuando los trabajadores de servicios públicos imprescindibles no garanticen los suministros mínimos esenciales para la población, que están estipulados en el artículo 362 y en la situación prevista en el artículo 366. Consecuencias. Tiene dos consecuencias. La declaración de huelga legal. Al terminar la huelga, los trabajadores se reintegran sin obligación de pagar los días no trabajados por huelga. La declaración de la huelga ilegal. El empleador tiene la facultad de despedir a los trabajadores por causa justificada sin indemnización. Estas son las consecuencias. No sé si tienen alguna pregunta. La autoridad competente para calificar la huelga, el juzgado en lo laboral, que es el juzgado de primera instancia en lo laboral de turno. Cualquier juzgado en lo laboral podrá declarar la legalidad o ilegalidad de una huelga. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que es la huelga? No, profe, por Bueno, mi parte. bueno, derecho al paro o cierre patronal. Derecho de paro o cierre patronal es la suspensión temporaria del trabajo por decisión del empleador en defensa de sus derechos e intereses. Queda garantizado el derecho de paro para los empleadores conforme al artículo 98 de la Constitución Nacional. Forma de ejercer el derecho de paro bajo las mismas condiciones de fondo y de forma de la huelga. Paro legal. El paro es legal cuando se efectúe para evitar el peligro de violencia para las personas o de daño para las cosas. Se realiza para desalojar a ocupantes de empresa o cualquiera de sus dependencias. Se para por imposibilidad de mantener el proceso de producción en condiciones competitivas cuando existe violación reiterada del contrato colectivo provocado por los trabajadores y se efectúe en defensa de cualquier interés legítimo. Efectos y consecuencias. El paro declarado legal por cualquier juez de primera instancia no obliga al empleador a pagar salarios durante su duración. Todo paro ilegal declarado de igual manera obliga al pago de salarios durante el tiempo de su vigencia. Si, por ejemplo, la parte patronal se va al paro y ya es una semana del paro y los trabajadores no trabajaron, entonces si su huelga fue declarada ilegal, tiene que pagar eh, los días que dejaron de trabajar al trabajador. La autoridad competente para calificar el paro de legal o ilegal es el juzgado de primera instancia en lo laboral. Y ahí terminó nuestra unidad de hoy. Hasta aquí vamos a dar todo lo que es la parte laboral. A partir del próximo sábado vamos a tocar la ley que habla acerca de su profesión, que voy a ver para pasarle ya al grupo. No sé quién de las compañeras tenía un video ilustrativo de la ley 14.000
260 creo que era. Pero, ¿no está la Eh, compañera? Profe, la ley 14.390 barra 390. 92. Sí. Sí. ¿Tenés el No, videito? todavía no pasé los videos. Todavía no pasé nada. Vamos a comenzar nomás y luego para poder debatir después. Ah, bueno, está bien. Bueno, esa ley, o de repente si tenés esa ley en PDF para pasar en el grupo, porque esa ley es lo que vamos a hablar después. Sí, tengo, profe. ¿Puedo pasar en el grupo? Bueno, Sí, es espectacular, sí, Karina. tengo. Bueno, no sé si Sí. tienen alguna pregunta del examen, porque aquí terminamos la clase. Pues, ¿Límite de tiempo para el examen o hasta eh, cuándo? eh, empieza hoy a partir de las 16 horas hasta el domingo, hasta las 23:59. Y el tiempo para rendir es de 45 minutos. Tienen Gracias. siete selección múltiple y pareja. Excelente, gracias, profe. Gracias, ¿No? profe. Dale, que tengan Consulta, un profe. excelente ¿Has- fin de semana. ¿Hasta dónde entra el examen? ¿Hasta acá o hasta la No, clase no, anterior? no, yo ya pasé el resumen, Juan. Hasta ahí Ah, ya, entra. ese resumen es. Sí, Ah, bueno, perfecto. lo de Gracias, hoy profe. ya no entra. Ok, entiendo. Gracias, Dale, profe. dale, que tengan un lindo fin de semana. Igual, profe, gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Dale.